Gracias a Dios porque podemos reunirnos. Te invito a que ores conmigo antes de comenzar. Señor, grande eres, tú eres bueno, tú eres digno. Solo tú eres el único que puede ser exaltado dentro de cualquier circunstancia. Así que venimos delante de ti rogando que sea tu Espíritu Santo el que nos instruya el día de hoy. Que tú reveles tus palabras a nuestras vidas, que nos des dirección y sobre todo, Dios, que podamos encontrar claridad para servirte, para honrarte y para continuar con una vida de profunda adoración hacia ti. Tú eres grande, te reconocemos, así que esta noche y todo el tiempo que la gloria sea para ti y únicamente para ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues nuevamente es una bendición poderlos ver, algunos de cuenta, bienvenidos. Qué padre que en este tiempo pues Dios ha respondido oraciones y que por ello podemos estar de nueva cuenta. También a quienes nos están viendo en redes sociales, quienes están siguiendo esta transmisión, bienvenido. Pronto nos veremos también con mucha más normalidad y acoplados ya a este tipo de parámetros que hay que seguir. Y quiero esta noche compartirte algo que Dios ha hablado durante todo este tiempo de pandemia hasta el día de hoy a mi vida, y es de bendición podértelo compartir, más aún cuando comenzamos ahora las actividades o empezamos a llevarlas a cabo. Frente a todas estas condiciones que empezamos a vivir desde que inició la pandemia hasta el día de hoy y todo este contexto que se vive en nuestra nación y mundialmente, así como ahora los desafíos que tenemos de frente con empezar a retomar todas estas actividades, es posible que ahora al emprender estas actividades nos toque un periodo o un ánimo en nuestras vidas que sea exactamente el mismo que cuando comenzó la pandemia, o sea, de miedo, ¿no? Cuando empezamos a ver todo esto alrededor del mundo y cuando comenzó en México, cuando empezamos a ver todas estas disposiciones, pues vino temor, vino miedo a nuestras vidas. Y es posible que ahora que retomamos actividades, pues permanezcamos o estemos con miedo. El miedo es algo tan antiguo como la raza humana ha estado con nosotros casi desde el principio. Y digo casi porque dentro del diseño original pues no estaba o no fue así incluir el tema del miedo. ¿Qué es el miedo o cómo podemos definir el miedo? Simplemente se trata de la alteración del ánimo que produce angustia por un peligro real o imaginario. O sea, real o imaginario. Esto es el miedo. Estamos tan familiarizados con el miedo como algo natural que hay muchas expresiones comunes de las cuales escuchamos o incluso repetimos. Por ejemplo, tengo miedo a que le pase un accidente a alguien de mi familia, me da miedo morir o enfermar. Cuando me quedo solo en casa o sola en casa siento miedo, no sé de qué. En ocasiones me da un miedo terrible salir de casa. Hay unos que estando dentro tienen miedo de alguna forma, otros al salir. E incluso el pensar, por ejemplo, que algo pudiera pasarles a sus parejas o a sus cónyuges. Hay personas que dicen pensarlo nada más o pensar que podría perder a mi cónyuge o a mi esposo o esposa me llena de miedo. Ahora bien, el miedo es también un mecanismo de defensa el cual nos puede librar de muchos peligros. El miedo puede librarte de un accidente de tránsito, por ejemplo. Hay gente que no le gusta usar manejando los distribuidores viales o demás, y puede salvarte en ese sentido. El miedo puede salvarte también de un mal negocio o un negocio fraudulento. El miedo puede librarte de un asalto. El miedo puede librarte incluso de una comida intoxicada. El miedo, por tanto, no es malo cuando actúa a nuestro favor. Cuando está actuando a nuestro favor, el miedo no es malo.
es un mecanismo de defensa, pero es tremendamente dañino. El miedo es dañino cuando no nos permite disfrutar de la vida que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Este perfecto plan que Dios diseña muchas veces puedes verte frenado a disfrutar de él por causa del miedo. Y es precisamente de ese miedo del que quiero hablarles hoy, en esta noche, de ese miedo que paraliza, el miedo que no nos deja avanzar, el miedo que nos mantiene estancados, el miedo que te tiene amedrentado, intimidado. Ese miedo no debe formar parte de nuestras vidas. Quiero invitarte a leer conmigo cómo inicia el Salmo número 27 en el versículo 1. La escritura comienza diciendo: Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Fíjate que el momento preciso en el que el rey David escribe este salmo, no podemos tener claridad en qué momento fue. Pero hay dos posibilidades que sí quiero que veas. La primera posibilidad es que David escribe esto o inicia escribiendo esto cuando era joven. Cuando era joven y antes de ascender al trono, lo perseguía Saúl ahí por los cerros y su ejército y querían matarlo. Y es posible que David lo haya escrito durante este periodo. La segunda posibilidad es que David lo escribe cuando ya es viejo. Y entonces este salmo viene a ser un resumen de las dificultades que debió enfrentar durante toda su vida y cómo Dios lo rescató de cada adversidad. Sea uno o sea la otra, la posibilidad, este salmo es una proclamación de victoria frente al miedo. Es una proclamación de victoria que puede derrotar ese miedo que puede que te tenga el día de hoy paralizado y que no te deja ver que entre tormentas, entre disturbios, la iglesia, tú y yo, entre esas tempestades, vamos hacia cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando tienes miedo, hay que ser honestos, difícilmente crees que vas en la dirección correcta. Y naturalmente lo que quieres, la reacción evidente es regresar o esconderte hasta que todo pase. O sea, cuando algo nos atemoriza, esto pasa o nos hace retroceder porque generalmente nuestro enfoque solo es temporal. Es decir, que solo pensamos al momento lo que estamos a punto de enfrentar, pero no vemos el panorama completo, sino al contrario, lo único que venimos o viene a nuestras mentes es: esto me va a hacer daño, voy a perder o voy a resultar perdiendo algo, o voy a sentirme muy incómodo. En momentos de miedo, en realidad no piensas sobre el propósito de las cosas, simplemente te enfocas en lo que te atemoriza. Y esto pues obviamente porque el miedo te ha cegado o te ha paralizado. Y fíjate que en Mateo capítulo 8 nos ilustra con más detalle al respecto esto. Porque dice el capítulo que Jesús está llevando a cabo muchas sanidades, que muchos están sanando, la multitud de personas obviamente lo está aglomerando por lo mismo de estos milagros, de las sanidades, comienzan a rodearlo, algunos se acercan, por ahí dice que un maestro de la ley llega con él, le dice que lo seguirá. Jesús le pide a esas personas que ya están viendo la gloria que lo sigan. Y entonces algunos ponen pretextos, unos excusan, otros no, pero dice la escritura en Mateo 8, el versículo 23 en adelante, dice: luego Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo?
Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Vamos a hacer una pausa aquí. Jesús lo que le recrimina a estos discípulos es: ¿por qué tienen tanto miedo? O sea, realmente no les dijo: ¿por qué me despiertan? ¿No? ¿Qué les pasa? Pues ya llevamos tiempo. No los regaña en ese sentido, simplemente les dice: ¿por qué tienen tanto miedo? Y les da la causa: poca fe. O sea, hay algo de fe, pero no es la suficiente. Y entonces hay una demostración de Jesús callando los vientos y las olas. Pero me interesa mucho esta parte, narrarte esta parte. ¿Por qué? Porque aquí el miedo que vino hacia los discípulos les hizo olvidar que la instrucción de Jesús había sido: sígueme. Si ellos hubieran recordado la palabra de sígueme, naturalmente verían la tormenta y dirían: bueno, pues Él dijo sígueme, ni modo que nos haya dicho sígueme para traernos a la catástrofe, ¿no? Entonces vamos a continuar leyendo para plantear todo el contexto. Dice la escritura, continúa en el versículo 28. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Pausa. ¿Por qué crees que nadie se atrevía a pasar por aquel camino? Por miedo. Tenían miedo, dice la escritura, eran tan violentos que nadie se atrevía. Continuamos. De pronto le gritaron: ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos, paciendo una gran manada de cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron los hombres, salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murieron en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron le suplicaron que se alejara de esta región. Qué escena tan maravillosa, pero también tan triste. El miedo causó muchísimos estragos e incluso impidió que muchos vieran la gloria y el poder de Dios manifestarse en ese pueblo. Era un pueblo evidentemente de gentiles, de ahí en su mayoría la crianza de cerdos, lo vemos en la escritura. El miedo no debe cegarnos o paralizarnos de avanzar por el propósito por el cual Dios nos ha creado. No debe de dejarnos en el mismo lugar en el que estamos o hacernos retroceder. El Señor a ti y a mí nos dijo: sígueme, como le dijo a sus discípulos, como le dijo a aquellos que decían: wow, estás haciendo sanidades, queremos ver más. Él les dice: sígueme. Y fíjate lo que les esperaba después de la tormenta. Es un hecho maravilloso, algo impresionante, algo que a lo que todos le tenían miedos. Vemos la humillación, incluso dice que cómo pintan las películas hoy a los demonios, que ganan, que hacen, que destrozan la vida de las personas. Y aquí vemos que demonios van y dice rogando, le dicen a Jesús: por favor. Incluso le dicen lo que ya saben que sucedería, que has venido antes de tiempo, o sea, ya lo que tú quieras, su sumisión ante el Dios Todopoderoso. Y entonces, por ello, tomo parte de esta palabra para decirte: el miedo no puede formar parte de nuestras vidas cuando viene a paralizarnos, a dejarnos en el mismo lugar o a llevarnos a retroceder y a escondernos temblando como si no hubiera una salida. Esa condición nos puede tomar hoy con esta parte de la pandemia, el coronavirus y demás. No perdamos el enfoque. Como iglesia no perdamos este enfoque. El Señor dijo: sígueme. Entonces, por tanto, no nos va a llevar a la destrucción. Al contrario, Dios quiere que su gloria y su poder se manifieste en la tierra, y se manifieste en los enfermos, y se manifieste en todo lugar y frente a toda circunstancia. ¿Podemos tener miedo? Sí. Pero lo correcto sería decir: Señor,
tengo miedo, pero no me libres quizá de la circunstancia, líbrame del miedo que me tiene paralizado y que quiere hacerme ir hacia atrás. El miedo, hermanos, debe ser un detonador para correr al Padre buscando no solo refugio, sino también dirección y fortaleza. Es como los niños cuando les da miedo algo y no lo quieren tocar nuevamente, pero no es dañino. ¿Qué hace el Padre? Lo consuela y le dice: ven, vamos, toquémoslos juntos, no te va a hacer daño, lo vas a necesitar, y le enseña. Dios está haciendo lo mismo con su iglesia. Nos ha mandado un tiempo a prepararnos, nos ha mandado en cuarentena, ha sido un tiempo de comunión, y ahora se está abriendo brecha y dice: vamos, sígueme, ahora vamos. La iglesia tiene que cumplir su propósito de ser luz. Pero ¿cómo va a ser esto posible si no hay tinieblas? Tenemos que ser luz en este tiempo, es oscuro. Sigamos, sí, todas las disposiciones sanitarias de esta aparente nueva normalidad, sigamos todo lo que nos requieran y hasta más, pero sí entendamos que si Dios nos ha permitido salir, entonces tomemos con valor su dirección y sigámosle. Congrégate, crece espiritualmente. Si estás en casa, no dejes la oración, no dejes de comunicarte unos con otros, sigan en contacto, animémonos a seguir y ver la gloria y el poder de Dios manifestarse en nuestra nación y en el mundo entero. Hay grandes cosas nos esperan. Quizá cambien las formas de hacerlo. Quizá tengamos que modificar ciertos aspectos, pero ¿cómo el mundo va a conocer a Cristo si no hay quien vaya y predique a Cristo? Si no hay quien vaya y hable de Cristo. Así que vivamos sin miedo, sabiendo que Dios, nuestro refugio, es más grande. Sal de tu casa, toma las disposiciones que se te han ordenado porque son para tu cuidado y Dios lo ha permitido, pero sal sin miedo. Porque Dios dijo: adelante. No es solo una idea del gobierno. A veces pensamos: está mal, está bien, pero ¿acaso mi Padre, acaso Dios me va a llevar a la destrucción? No, al contrario, me está llevando a ver su gloria, me está llevando a ver su poder sobre las personas, me está llevando a continuar siendo luz porque es necesario. El miedo se disipa cuando nos sabemos refugiados en Dios. Y ya sea que lo digamos en ambas condiciones, citando otra vez a David, ya sea que lo digamos previo a que, o durante la pandemia, durante toda esta cuestión, o lo digamos después de esto, pero que nuestro estandarte frente al miedo sea lo que David continuó escribiendo en el Salmo 27. El verso 3 dice así: aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Que ese sea tu estandarte frente al miedo. Es válido, tienes miedo hoy de salir, es válido, tienes miedo hoy de todo lo que leemos, pero detente y recapacita en esto. Él dijo: sígueme. Y grandes cosas están del otro lado. Fíjate, esa tormenta se desencadenó y hubo todo ese estrago que los discípulos dijeron: nos hundimos. ¿Oh? ¿Qué perecemos? Nos vamos a ahogar. Y lo que les esperaba después de cruzar esa barca, el propósito que Jesús tenía de libertad, de que ellos vieran no solo las sanidades, sino que vieran cómo los demonios reconocían su autoridad, porque no dice que Él llegó a esa región y anduvo buscando: ¿hay algún endemoniado por aquí? No, vinieron los rendidos a sus pies en cuanto tocó la tierra. Dice: en cuanto llegó, el reino de las tinieblas fue conmovido. Si Dios le está permitiendo a la iglesia hoy empezar a salir, empezar a tomar parte, el reino de las tinieblas tiene que ser conmovido.
Y eres tú esa luz, eres tú el que vamos quizá a idear nuevas formas para orar por enfermos. No podemos acercarnos, no podemos hacerlo de alguna u otra manera, pero ahí está la iglesia. Ahí está tomando su posición. Así que vivamos sin miedo. Ese miedo que te paraliza. Ora en las noches y dile: Dios, quítame este temor, que no esté más paralizado, que sí tome con seriedad. Esto es real, sí es real. Tómalo con la seriedad y como debe de hacerse y de la forma en la que debe de llevarse a cabo, en humildad, siguiendo las disposiciones que la autoridad hace. Pero nuevamente no perdamos el enfoque. No perdamos la visión. La visión de la iglesia es ir por los perdidos. La visión de la iglesia es representar el reino de los cielos en la tierra. Así que anímate. Si estás en casa y el temor te tiene paralizado y quizá dices: no sé si acudir a la iglesia o no, mejor me espero otro rato. Si es a causa del miedo, si no es por alguna otra disposición, o si te encuentras en situación de riesgo como nos lo han enseñado, entonces deja ese miedo atrás y empieza a caminar, porque Dios, la iglesia y el mundo nos necesitan. ¿Cómo vencer el miedo? ¿Cómo vencer el miedo? Es una batalla que vamos a librar día con día. El primero de los consejos que puedo darte a la luz de la Escritura es: enfrenta tus miedos con la palabra de Dios. ¿Cómo enfrentar los miedos? Por la palabra de Dios. Mantente estudiando la palabra de Dios. Me llama mucho la atención cómo desde el inicio del año, con el propósito de definirnos que tenemos para este año como congregación, me llama muchísimo la atención que todo fue adentrarnos a la palabra, adentrarnos a la Escritura. ¿Por qué? Ahí Dios estaba diciendo: ahí está la vacuna contra tu miedo. Ahí está la vacuna contra lo que viene, porque vas a necesitar un estandarte fuerte, vas a necesitar conocerme para entonces enfrentar lo que viene. Así que enfrenta tus miedos de acuerdo a la palabra de Dios, conócela. Para mí es muy impresionante decir: wow, y cuando están lloviendo los truenos y esto, y escucho de huracanes, digo: Señor, pero yo he leído cómo tú te levantaste y callaste al viento y callaste las aguas, y yo puedo orar y decirte que suceda, que se calmen las aguas, que no haya más muertos, catástrofes a causa de esto. Jesús en todo momento, la Escritura nos guía en los evangelios con un: no teman, tengan ánimo, no teman. Paz a vosotros, no teman a los que matan el cuerpo, esforzaos y cobrad ánimo, no teman, que nada te angustie. Hay muchísimos textos que encontrarás en la Escritura que se refieren a que no temas. El segundo de los consejos a la luz de la Escritura: cómo lidiar con el miedo. Somete tu pensamiento a Dios. No des lugar a que tu pensamiento divague en catástrofes, porque es muy fácil, ¿no? Achú, híjole, de seguro ya tengo esto, ya me dio, cómo me contagié y todo, y solo era polvo. A la mayoría nos pasa, pero somete tus pensamientos, no dejes que corran. Dice la Escritura que todo nuestro pensamiento humano lo sometamos a Cristo para que nuestro pensamiento lo obedezca a Él. Entonces no le des lugar. Acuérdate, la definición del miedo era esa, ¿no? Que era un peligro real o algo que está en nuestra mente de que pudiera pasar, pero que no ha sucedido. Muchos de esos miedos están en nuestra mente, y lo único que debemos hacer es entonces buscar que nuestro pensamiento esté sometido a Dios. Dios, te entrego este pensamiento. Tú dices que no es así. Señor, yo he leído, yo he creído en ti, yo he buscado en ti. Aleja esto de mi cabeza, hazlo a un lado. Tercer consejo que te daría para esta parte del miedo es: actúa en fe. Actúa en fe, actúa creyendo. No te voy a decir: quítate el cubrebocas y no hagas nada en fe. Eso no es fe.
Al contrario, actúa en fe que Dios está obrando grandemente en este tiempo y que su propósito, si tú y yo no hemos partido a su presencia, es que continuemos como iglesia yendo por los perdidos, dándole de comer al que está desamparado, viendo por los necesitados, orando por aquellos que están en otros lugares. Hay muchísimo todavía para la iglesia, pero Dios nos ha llamado a cumplir ese propósito. Así que si quieres, si quisieras más sobre cómo lidiar con tus miedos, te diría: fortalécete en tus disciplinas espirituales. Ven como congregación y acude a un líder, acude a otro hermano, cuéntale tus temores, cuéntale tus miedos, pide oración, sé honesto, escucha las enseñanzas, practícalas constantemente, ten un tiempo de oración diario, ten un tiempo con tu familia también para conversar al respecto. Pero recuerda que el Dios al que servimos en ningún momento habrá de dejarnos desamparados o nos llevará a la destrucción, sino al contrario, nos llevará a ver su gloria y su poder manifestado en esta tierra. Así que quisiera concluir con esta cita en Isaías 41:10. Dice la Escritura: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que, iglesia, retomemos estas actividades sin miedo. Guardemos todas las disposiciones. Te recuerdo, si estás en casa por causa de enfermedades crónicas o eres de la tercera edad en situación de riesgo, permanece ahí, pero no dejes de levantar tu oración, no dejes de orar al Señor. Estás haciendo en ese lugar en el que por ahora estás haciendo lo correcto. Y también, si tú ya estás aquí, no dejes que el miedo te paralice. Al contrario, retoma fuerzas y continúa viendo cuántos heridos no estarán en su corazón en este tiempo del COVID. ¿Cuántos han perdido empleos? ¿Cuántos están desesperados? Así que te invito, iglesia, a que continúes sin miedo y que participemos del Señor. ¿Por qué no inclina su rostro y oramos para concluir? Señor, Dios Todopoderoso, al Dios que exaltamos, al Dios que reconocemos, el creador de todo, el creador de absolutamente todo. Aquí estamos como iglesia. Has permitido que comencemos a reunirnos, pero tu deseo es que no estemos igual. Hemos venido honestamente con miedo. Nuestro corazón abrazó el miedo. Pero como iglesia hoy nos rendimos ante ti y te decimos: queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder manifestarse, lo reconocemos y queremos ser instrumentos de ello. Así que guárdanos del mal, pero guárdanos también del miedo que puede paralizarnos, y llévanos al propósito que tú tienes. Perdónanos si vimos solo la tormenta y no nos ocupamos de que entre tormentas y entre movimientos bruscos nos llevas a cumplir el propósito por el cual nos has creado. Así que rogamos de tu bendición, Señor, y en tu nombre precioso bendigo a tu iglesia también. Bendigo a cada miembro y hablo sobre ellos, Señor, tu poder y tu fortaleza, tu gloria y tu espíritu sobre sus rostros. Y te pido, Señor, que en todo tiempo y en todo momento se cumpla tu propósito. Así que aquí estamos, haz tu voluntad y que tú seas el único exaltado y reconocido en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.